Es hija de la palabra, enraizada en el gozo por el conocimiento, la lectura y la reflexión. Nadie como ella para propiciar la conversación, la convocatoria y el diálogo abierto e incluyente. Es la representante del proyecto cultural de la coalición Fuerza y Corazón por México, y su voz y presencia serán señeras para toda una generación de mujeres que están por ascender a la cúspide del poder público y con ello refrendar décadas de activismo y compromiso democrático. ¿Empezamos? Empezamos. Ansiedad, Ninguna. temores, Ninguno. temor a un tragaluz, A conversar con usted en esta caja oscura intimidante. temor al silencio, El silencio me permite leer. temor a callar, Nunca he tenido temor a callar. Soy hija de la palabra. temor al error. El error es inevitable. ¿Y si se equivoca? Procuro enmendar de inmediato. ¿Y si vamos a Caponeta? Acaponeta es la tierra de mis amores. Es mi Ítaca. Ana Olabuenaga, una de mis mejores amigas, dice que Acaponeta no existe y que yo lo inventé para tener un lugar de ensueño y un lugar de añoranza. Acaponeta existe, pero si no existiera lo hubiera inventado. Desde ahí un mundo por mirar. Es un mundo que me dio la posibilidad de soñar y la libertad para alcanzar los sueños. La voluntad de ser. La alegría de ser. ¿De qué virtudes se ha forjado ese liderazgo? Del conocimiento, del estudio, de la disciplina. ¿Se engañó? Nunca. ¿Se traicionó? Tampoco. Sabía que había disonancias con mi cuerpo y mi voluntad, pero supe resolverlas gracias a mi madre. ¿Por qué hay que confiar en usted? Por mi coherencia, por mi congruencia permanente, ¿Qué la hace confiable? que sé respetar mi palabra y los acuerdos. Afuera la describen de carácter y temple. ¿No le hablaron de mi disciplina espartana? Su mayor fortaleza. La alegría. ¿La persona fuerte odia? El odio, decía Borges, es un rencor de origen oculto. ¿La persona fuerte es altanera? Los mediocres son altaneros. ¿La persona fuerte quiere para los demás el mismo bien que desea para sí? Busca y lucha por ese mismo bien. ¿El mismo placer por reflexionar? Bueno, la reflexión es el proceso en el cual el conocimiento se decanta y encuentra las palabras para expresarse. ¿El mismo gozo ante el conocimiento? Es lo que siempre busqué y encontré. Imagínese, terminé un doctorado a los 60 años, solo por prolongar ese placer. ¿Igual piensa que hoy resulta más cómodo creer que saber? Saber siempre es una exigencia, creer es una decisión. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Una intelectual crítica y una intelectual analítica. ¿Qué le envidia al poder? No es una variable que entre en mi horizonte analítico. ¿Lo tiene? En algún momento dado lo conocí, sí, ¿Ahora lo sabré usar? para servir a los demás. ¿Siente que la escuchan? Dialogo con la gente que me escucha, que me respeta, a la que escucho y a la que respeto. ¿Qué es lo que ahora mismo le gustaría que le pusieran más atención? En ese momento me gustaría que se pusiera más atención a la violencia contra las mujeres, a la protección a los niños, a los periodistas en su ejercicio. ¿Piensa igual que la política no es argumento sino conversación? La política es conversación para lograr un bien común, ¿Cómo recuperamos la confianza en la política? votando, respetando las instituciones, ¿Qué ciudadanos hay por construir? aquel que respete el pacto social en donde el voto se cuente, los resultados se respeten y se acepten por los contendientes. Hoy, ¿de qué crítica al poder carecemos? Más bien el poder carece de autocrítica.
Entonces, ¿al poder hay que vigilarlo o soltarlo? No, el poder siempre tiene que estar vigilado. Para eso existen las instituciones, para vigilarlo y para establecer contrapesos. Algunas palabras para nuestras nuevas inteligencias. Son unas inteligencias que, cuando menos en el último lustro, han tenido que enfrentar dos variables inéditas. Descifrar una realidad en donde que cambió radicalmente con el COVID y ante el horizonte de la inteligencia artificial. En todo caso, ¿no llegan arcaicas o viejas esas nuevas inteligencias? Cada quien elige. ¿No es viejo el resentimiento que asusan? Creo que es permanentemente renovado según la decisión de cada quien. ¿Nuestras inteligencias andan urgidas de notoriedad pública? Bueno, cada quien elige su camino y el tuit que va a redactar. ¿Buscan el aplauso fácil? Conozco mucha gente que busca la reflexión profunda. Insisto, ¿un intelectual es creador de ideas o difusor de proclamas? Para mí, un intelectual es creador de ideas. Deja de serlo cuando se vuelve un difusor de proclamas. En ese momento es un propagandista. ¿Eso que lo escuche Sabina? Sabina Berman es la más prodigiosa de las dramaturgas en la patria de la ñ. ¿Y Denise Dresser? Denise Dresser desde muy joven decidió poner su inteligencia al servicio de la democracia. A ver, detengámonos. ¿Solapar, adular es una forma de corrupción? Solapar es siempre una forma de corrupción. La sonrisa de los jilgueros. Procuro tener alejados a los jilgueros. ¿Usted también piensa que la prensa es una extensión del poder de turno? No debería de serlo. ¿Qué prensa observa? Observo una prensa muy valiente, muy crítica, muy generosa, que está aprendiendo a desafiar las nuevas tecnologías en un sexenio en el que tenemos el mayor número de periodistas asesinados. Observo una prensa atenta a vigilar al poder. ¿Hay condiciones para que Xochitl garantice la libertad de prensa y pensamiento? Hay un compromiso ineludible, un compromiso expreso y una convicción total para garantizarla. ¿Observa esas mismas condiciones por si ganara Sheinbaum? Sheinbaum ha dado muestras repetidas de que le es indiferente. ¿Esto que lo escuche María Amparo Casar? Que lo escuchemos todos. Todos somos María Amparo Casar. ¿Observa el mismo resentimiento en Sheinbaum que en AMLO? Una continuación. Diría que los une el resentimiento. ¿De ganar Sheinbaum podría reforzarse la presidencia autócrata? Ese es su objetivo. Maximato a la vista, han advertido. Lo impediremos con nuestro voto. ¿Qué es AMLO? AMLO era el futuro en el 2018 y es el pasado en el 2024. ¿Qué acordó con Xochitl? Diseñar el proyecto cultural más ambicioso, pensado con la mayor grandeza de este siglo. ¿Usted en el gabinete? Eso lo decidirá Xochitl. ¿Qué quiere? Yo quiero seguir leyendo siempre. Quiero despertar al lado de la mujer que amo siempre. Quiero seguir conversando con mis amigos. ¿No es este un tiempo de reconciliación? Es un tiempo de diálogo y de acuerdos. ¿No es su tiempo? Es mi tiempo porque yo me he empeñado en dialogar. ¿Qué nos llevará a la cordura? Nos llevará el acuerdo de respetar un pacto previo. ¿En verdad será posible combatir el círculo vicioso de la ignorancia y la alienación? Es el propósito de Xochitl. ¿Las certezas nos llevarán a la estabilidad o a la confrontación? Sabremos resolver la tensión que se establece dialogando. ¿Cómo se aprende a deliberar? Supongo que deliberando. ¿En la deliberación todas las razones valen lo mismo? En la deliberación todo el mundo tiene derecho a exponer sus razones. ¿Un conocimiento científico se sustenta con hechos verificables? Antonio Lascano dice que sí, ¿Por qué le teme el presidente al conocimiento? porque le teme a la libertad. El conocimiento nos hace libres. ¿AMLO ataca lo que no puede convencer? AMLO ataca
todo aquello que no se somete a su voluntad. AMLO, ¿se devora a sí mismo? AMLO es un depredador. Afuera sus huestes dicen que es un animal político. Afuera sus huestes le aplauden cuando enuncia abrazos, no balazos, y cuando acepta que hay más muertes, pero no más violencia. ¿Inteligente AMLO? Eso decía Monsiváis. ¿Lo es? Monsiváis ya no está aquí para cotejarlo. ¿Es de inteligente en todo caso gobernar en la polarización? No es muestra de inteligencia. La inteligencia es conciliar a una sociedad que siempre desea diferentes objetivos. ¿Es de inteligentes gobernar en la mentira? Han hecho de la mentira un recurso cotidiano. ¿Y qué inteligencia es esa que prefiere imponerse a convencer? La realidad se está imponiendo. Es un tema que Xóchitl lo hizo evidente desde el primer debate. ¿Se está quedando solo AMLO? AMLO se quedó solo desde que decidió habitar un palacio. ¿Sheinbaum le teme al conocimiento? Sheinbaum no ha sido fiel a su preparación académica. Traiciona el dato científico por propagar premisas falsas. Cito de nuevo a Lascano. Dice que Sheinbaum no es una científica. Déjame insistir y redondear. ¿Qué hemos hecho con este presidente? Le dimos la oportunidad dentro de la democracia, con reglas democráticas que él se ha empeñado en desmontar. ¿Cuál es el mayor daño hecho por AMLO a este país? La violencia que hereda, la depredación que ha hecho a la democracia, el cerrar los ojos frente a los feminicidios, la incapacidad que tiene para dialogar. ¿De qué seremos responsables de su permanencia? No seremos responsables de nada porque no va a permanecer. ¿Hay ciudadanía que lo revise y critique? Está la marea rosa que lo va a detener. ¿La concentración de ayer es un aviso o un engaño? La concentración de ayer es la muestra absoluta del poder ciudadano. Hablando de afrontas y debates, ¿hemos de valorar más a quien nos mira de soslayo o quien nos ríe con estrépito? Desprecio a la gente que no ve a los ojos. Mucho más a aquella que está contendiendo por la presidencia que ignora a quien está al lado. Pensar a la altanería que vence a la integridad. Cuando se es alguien insensible, alguien que contradice a Paz en términos del otro, de considerar al otro como parte de una sensibilidad mayor, hay que olvidar a esa persona. Sabrá que la nobleza también radica en la sencillez. Xóchitl lo sabe muy bien. ¿Sheinbaum es hechura de AMLO? Ella se jacta de eso. Es misoginia observar que hasta repite con las mismas palabras lo dicho antes por AMLO. Supongo que ni siquiera ha tenido la voluntad de construir un lenguaje propio. ¿Sheinbaum sería candidata sin el apoyo del presidente? Definitivamente no. ¿Sheinbaum ganaría sin el apoyo del presidente? Sheinbaum no va a ganar ni con el apoyo del presidente. ¿La vulnerabilidad de Sheinbaum frente a AMLO la vuelve más dependiente o más peligrosa? La vuelve más peligrosa para los ciudadanos y dependiente siempre de AMLO. ¿También usted hace suya la disyuntiva entre dictadura o democracia? Es el voto el que la va a resolver. Es la suma de nuestros votos el que va a hacer innecesaria esa disyuntiva. ¿Qué terrible decisión entre dos males el menor? No vamos a tener esa alternativa perniciosa. Vamos a votar todos. Va a ganar Xóchitl y vamos a restaurar la democracia. ¿Han medido lo que los ciudadanos están y han reanimado en esta campaña? Los ciudadanos se han hecho cargo de devolver el alma democrática a las calles. Las mujeres en la marcha del 8 de marzo del 2020 le arrebataron las calles al presidente. Esa hegemonía que hasta ese momento ejercía el presidente, las mujeres salieron con su dolor y con sus pasos a conquistar un espacio que jamás
nos han vuelto a arrebatar. Es cierto que Sheinbaum ese día no nos dejó llegar al Zócalo. Es cierto, como dice Olabuenaga de nuevo, que nos encerró en el Monumento a la Revolución. Pero a partir de allí supimos que juntos podemos volver a conquistar el triunfo democrático con nuestro voto. Ya el 3 de junio este país amanecerá con una mujer elegida presidenta por primera vez. Xóchitl Gálvez, y será la culminación de un largo camino que hemos recorrido las mujeres, todas aquellas que empezaron a abrir puertas y todas aquellas que estamos ya sentadas en la sala. Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Un proyecto fantástico, un proyecto que solo el enorme talento y la generosidad de Yuriria Sierra podría convocar. Una revitalización del género epistolar, una posibilidad de voces, una posibilidad coral de voces inteligentes, tan distintas como los deseos que se expresan en ese libro, que es una grandísima contribución a la historia de la mujer en México. ¿Tiempo entonces de aglutinar o de dispersarse? Tiempo de conversar y de refrendar la decisión de compartir un mismo piso, un mismo techo y un mismo futuro. ¿Las mujeres por ser mujeres son menos corruptas? Así lo dicen las estadísticas, los estudios especializados. ¿Saben combatir la corrupción? Hay decisión. ¿Hay garantías que Xóchitl combata la corrupción y favorezca la transparencia? Su carrera sí lo demuestra. Y además, ella ha expresado su enorme compromiso con la rendición de cuentas y con la transparencia. ¿En un gobierno de coalición? En un gobierno de coalición rodeada de los mejores ciudadanos, de grandes servidores públicos, de jóvenes deseosos de incorporarse a la vida pública. ¿Eso es posible Es posible, por supuesto. con estos políticos? Con estos políticos que encabezan partidos que se sumaron de manera generosa y por amor a la patria a un proyecto para rescatar a México del autoritarismo. ¿En verdad importa la cultura en este país? No en ese sexenio. En ese sexenio están culturalmente derrotados porque se empeñaron en hacer propaganda, no cultura. Ya anuncian el mayor presupuesto posible para la cultura. Ese es el compromiso. ¿La cultura como el quinto pilar de un nuevo gobierno de coalición? La cultura como el quinto pilar del bienestar, sí. ¿En un país azotado por la violencia y la cooptación? Indispensable regresar a la cultura. ¿Ya sabe lo que le pasa a los políticos que prometen y no cumplen? No lo sé, porque yo siempre prometo y cumplo. 3 universidades de las artes y 5 escuelas técnicas de especialización. Es lo que nos pidieron, nos solicitaron las comunidades cuando elaboramos el catálogo. En el país con una deserción escolar de la educación media superior mayor al 80%. Por eso se requieren esas infraestructuras y estas posibilidades. En el país donde los jóvenes son más reclutados por el crimen organizado que por la iniciativa privada. Por eso hay que ofrecer esas alternativas. ¿No le parece que están prometiendo más de lo que pueden cumplir? Porque podemos cumplirlos, lo estamos prometiendo. ¿No pretenderán hacer de la cultura una extensión de la ideología o los dogmas del gobierno en turno? Eso es anticultura y eso es lo que hizo la 4T. ¿Nueva oportunidad y revisionan los libros de texto gratuito? Eso es absolutamente indispensable, empezando por la calidad y por la exigencia ¿Desde la SEP? desde la SEP. ¿Es factible otorgar el mayor número de becas jamás establecido a los jóvenes? Es lo que requiere esta sociedad. Por cierto, recuperar la independencia editorial y libertad de crítica de los medios públicos. Es una de las grandes exigencias que recabamos en el catálogo de emergencias culturales. ¿Se rescatará al menos al Fondo de Cultura Económica? El fondo deberá de volver a ser la gran institución del Estado mexicano que conversa con el mundo y que trae a la patria de la ñ los mejores pensadores y la gran literatura. ¿Será posible que la cultura termine por cambiar el estigma de la visión violenta y machista de México en el mundo? La cultura tiene un papel y debe asumir esa responsabilidad. Por si fuera poco, en el decálogo se incluye seguro social para los trabajadores y agentes de la cultura. Es una exigencia profundamente justa. Es posible. ¿Es posible? Es posible.
Reactivación de las casas de cultura, bibliotecas, festivales en los municipios. Carlos Fuentes decía que lo que había unido a este país era precisamente las tradiciones culturales que se pergeñaban en los pueblos. En este sexenio se abandonó. Las historias y las culturas locales por historiar. El México profundo necesita volver a documentar su historia, necesita volver a ser atendido y necesita volver a sus festivales y a sus grandes tradiciones que se llevan a cabo con apoyo del Estado. El rescate de la memoria patria. El rescate de la memoria patria en lo que tanto nos hemos empeñado. La discusión entre nuestras inteligencias. La discusión entre las inteligencias siempre será necesaria para afinar un proyecto colectivo. ¿Encontraremos la mesura? La encontraremos con nuestro voto, con nuestra decisión democrática, con nuestra disposición al diálogo y con la decisión de ver a los ojos a los demás. Sin reflexión no hay ciudadanía. La ciudadanía necesita la reflexión, pero también la acción. Sin ciudadanía no hay democracia. Así lo ha demostrado los Xochilovers, la Marea Rosa, la sociedad civil tan activa en nuestro país. Para defender la democracia no se requieren demócratas. La democracia requiere demócratas. ¿Los hay? Por supuesto que los hay. ¿Usted lo es? Yo soy una demócrata ¿Cómo lo sabe? porque soy una ciudadana que ejerce sus derechos a plenitud. El fundamentalismo es el mayor de los enemigos de la democracia. El fundamentalismo es una variante del populismo. ¿La cuarta T es un dogma? La cuarta T es dogmática, sí. Es doctrina. Es fe. Es mentira. Han hecho de la mentira su recurso más utilizado. En tanto, la violencia se expande. Va a ser el sexenio más violento de este siglo. Estado fallido. Así lo dicen los números. ¿Qué falta para reconocerlo? Autocrítica. Más del 35% del territorio en manos del crimen organizado. Y las zonas arqueológicas, como lo ha documentado Adriana Malvido. ¿El sumiso podrá detener la violencia? El voto podrá detener la violencia. ¿A quién le conviene un país de sumisos? Al autócrata. A propósito, igual piensa que AMLO se atrincherará en su rancho en octubre próximo. Donde él desee, pero que abandone el Palacio Nacional. Afuera dicen que ya negocia impunidad. Lo desconozco. ¿La coalición le brindará un puente de plata? Eso lo verán quienes hacen esas negociaciones. ¿Sería inteligente en Xochitl negociar impunidad de AMLO para gobernar? Eso lo decidirá Xochitl. ¿Sobrevivimos este 2 de junio? Con esperanza, con ilusión, festejaremos el gran triunfo de la democracia encarnada en Xóchitl Gálvez. ¿Será un día de celebración ciudadana? Será un día de celebración colectiva, un día en el que sabremos, y cito a Camus, que en medio de nuestras más grandes penurias autocráticas pudimos rescatar el verano de la democracia.